Esto es Proyecto Migración. En este micro quisiera hablar sobre algo que está generando mucha incomodidad y es el hecho de que de Venezuela está migrando lo bueno, la gente buena mezclada también con gente mala. Esto está haciendo pues que nos metan a todos en un saquito, lamentablemente, como dicen por allá. Y quisiera iniciar explicando lo que para mí fueron las tres fases en las que emigraron y las que siguen migrando los venezolanos. Debo aclarar que esto no es una investigación oficial, aunque realmente yo debería dedicarme a hacerlo. Es una hipótesis más personal y que hago de manera empírica según las noticias, familiares, conocidos. Y para mí los medios para los venezolanos salir del país, vía aérea, terrestre, etcétera, son el indicador, o mejor dicho, uno de los indicadores más acertados, porque la gente pasó de salir por los aeropuertos a salir hasta a pie. Lo que yo considero que fue una primera fase fue entre 2000 más o menos y 2010. La mayoría de las personas que salían eran personas que tenían buena posición económica, se sintieron quizás en disgusto desde el inicio con la situación política de Venezuela o les ofrecieron trabajos afuera de Venezuela y viendo la situación y los posibles resultados optaron por salir. También personas que tenían a sus hijos estudiando fuera de Venezuela, etc. La segunda fase para mí fue entre 2010 y 2015. La mayoría de personas que salían eran aún estudiantes, personas que estaban por graduarse o recién graduados incluso, que vieron que tenían más posibilidades afuera de Venezuela que quedándose en Venezuela. También personas profesionales, personas que trabajábamos 40 horas semanales, 160 horas mensuales y que aún así no teníamos el nivel de vida que nosotros esperábamos tener, o mejor dicho, incluso el nivel de vida que nuestros papás tenían cuando ellos trabajaban también a nivel profesional. Y una tercera parte que fue entre 2015 hasta el presente, hasta el momento presente, donde se vio el mayor éxodo, ¿no? Personas que salieron ya con desespero o personas que tardaron en decidirse, pero a la final pues salieron incluso en autobús, en carro y hasta a pie, como lo dije hace rato, ¿no? Esas son cosas que uno no veía antes de 2015. La gente no salía con ese desespero, no salían a pie o no hacían ese tipo de cosas, pero obviamente el desespero tocó la puerta y son personas que decidieron salir de esa forma del país. Lamentablemente en esta tercera fase se coló mucha gente que salió con la única intención de hacer daño afuera. Yo no creo en el discurso, es que lo hizo por necesidad, no. La mayoría fueron personas que desde que salieron lo hicieron con esa intención y lamentablemente por poco pues pagamos todos. ¿Y en qué me baso en decir esto? Antes de 2015 no se veían noticias como las que se ven hoy en el exterior, donde los venezolanos son los protagonistas o somos los protagonistas y no de la mejor manera. Supongo que sucedían este tipo de cosas, pero o eran aisladas o no eran tan graves, o realmente en aquel momento los medios no le daban tanta importancia, pero yo dudo que realmente la situación fuese tan grave porque no éramos muchos los venezolanos que estábamos afuera y los que estábamos pues no nos dedicábamos a esas cosas. Ahora, ¿pasa esto solo con los venezolanos? No. En todos los países hay delincuentes, lamentablemente unos países los exportan más que otros y en algunos casos no hace falta que se exporte el producto nacional para que igual haga daño. Y les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia al llegar a México. Yo salí de Venezuela recién casado. La situación política en el país no me favorecía en nada. Era profesor en una universidad con una línea frontalmente opositora y aparte una universidad católica y sabemos bien los venezolanos cómo persigue el régimen a la iglesia. Y por ello acepté una oferta atractiva en aquel momento para trabajar en una institución educativa en la cual yo proyectaba, como dicen en Venezuela, estar cómodo en un par de meses y donde esperaba poder desarrollarme profesionalmente como no lo pude hacer en Venezuela. Cuando llegué a Ciudad Victoria entendí que todo lo que me ofrecieron estaba apenas en fase de proyecto, que de hecho aún no había una partida asignada para mi sueldo. Pasaron 3 meses, el proyecto aún no era aprobado y el director no le pareció mejor idea que despedirnos. Pues, después de 3 meses sin cobrar, la escuela nos proporcionaba también vivienda y comida y estos beneficios también llegaban a su fin con este despido. Teníamos fecha de desalojo, sin dinero y sin trabajo. Para colmo, en la cabeza de este tipo nosotros éramos una amenaza y nos envió desde el Ministerio Público hasta Migración. Para quienes no conozcan la figura del Ministerio Público en México, el Ministerio Público, el MP, se encarga de los procesos y hechos penales. Es decir, nosotros pasamos a ser los criminales de la historia. Nos amenazaron desde con la cárcel hasta con la deportación. Por todo lo sucedido, nosotros recurrimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México e introdujimos la primera demanda en Tamaulipas por el delito o por el presunto delito de trata de personas en contra de este señor, lo cual, por cierto, no procedió gracias a la burocracia de algunas instituciones federales en México. Apartando eso, pues en esos 5 años estuvimos en medio de 3 balaceras. Personalmente estuve a una cuadra de un granadazo, como le dicen allá. Mis compañeros de trabajo me decían cosas como que si sales de la ciudad y llegas a encontrarte con un punto de control, como le dicen, de algún cártel, di que eres de Veracruz. Si te escuchan el acento y saben que eres extranjero, te levantan. Es decir, chao, secuestrado, ¿ok?
Obviamente estas fueron las principales razones por las cuales yo salí de México junto con mi familia, pero con todo y esto que les cuento, esto nunca hizo que yo emitiera juicios como es que los mexicanos son. Y no lo hacía y no lo hice nunca porque en México conocí a muchísimas más personas buenas que malas. Y aunque los malos que conocí equivalían a 10 buenos, a la final el balance es lo que cuenta. Tenemos un doble discurso tal como hispanos, como latinos que somos, que, ojo, sin querer hablar de política, hay tanta gente indignada con el muro que Estados Unidos está levantando en la frontera con México y todo lo demás, pero a los venezolanos les levantan una pared con prejuicios, con visas y malos tratos cuando los ven en su país o cuando los escuchan con el acento florido o cuando los ven con una franela de la Vinotinto, creando una especie o una variación de xenofobia sobre la cual, por cierto, hablaré más adelante en un episodio. Actualmente los hispanos en el mundo son anfitriones y testigos de lo que es tener que salir de un país que amamos solo por necesidad y no por gusto. Somos la suma de un todo y definitivamente no somos el reflejo de lo malo que hacen unos pocos. Estoy a sus órdenes en mis redes sociales con sed de leerles y escucharles. En Instagram @Gustavo Elías Parra, en el fanpage de Facebook Gustavo Parra y en Twitter @GEParra. Ahí nos vidrio, como decían por mi casa. Recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son, somos de donde estamos y de donde venimos.